proceso que siempre se tiene con el desarrollo de las vacunas, Sí. y la posibilidad de que exista alguna situación como esta, efectos adversos. De hecho, cuando se comienza a utilizar y a probar en seres humanos, lo primero que debe controlarse es eso, la seguridad de la vacuna. Sí. Por supuesto, este tipo de situaciones se suele ver en el desarrollo, como dije, de todas las vacunas e inclusive una vez que ya la vacuna se comercializa y forma parte inclusive un esquema regular de vacunación, continúa siendo evaluada permanentemente de tal forma a realizar algunas modificaciones en cuanto a su uso se refiere. Ahora, doctor, ¿cuántos voluntarios se presentaron y qué cantidad de personas desarrollaron esta enfermedad? Tengo entendido que es solamente un voluntario. No, por supuesto, es la noticia que todos recibimos. Actualmente es motivo de conversación entre los científicos y sobre todo aquellos que estamos involucrados en la salud y bueno, la cantidad de personas involucradas, no solamente en el desarrollo de esta vacuna, sino en todas habitualmente. Hablamos de miles, ¿verdad? 20.000, 30.000 voluntarios, ¿verdad? De tal forma a tener una primera, digamos, un primer diagnóstico en cuanto, como dije, a la seguridad de la vacuna. Posteriormente, si es que pasan estas pruebas, ya se habilitan como para su uso a nivel masivo. Pero acá hay que mencionar un pequeño detalle, ¿verdad? Sí. Para que esto se haga realidad, debe pasar un tiempo prudencial. Vemos cómo el desarrollo de una vacuna contra este virus SARS-CoV-2 es como que hay, vamos a decir, una intención de acelerar esos procesos, pero habitualmente el desarrollo de una vacuna puede llevar años y muchas veces sin éxito. Correcto. Ahora, esta persona desarrolló esta enfermedad, mielitis transversa. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata esta enfermedad, doctor? Sí, es un proceso del sistema nervioso en donde es afectado, vamos a decir, y existen repercusiones a nivel, sobre todo de los movimientos, ¿verdad? Por eso, una afectación del sistema nervioso. Ahora, en cuanto a ese riesgo, de hecho, es una situación que eventualmente está descrito en cierto tipo de sustancias utilizadas para la práctica médica, ¿verdad? Es impredecible, no es algo que, digamos, exista un grupo de riesgo en ese sentido. Por eso es muy importante entender que todas, vamos a decir, las sustancias, los medicamentos que se utilizan para la prevención como el tratamiento de ciertas enfermedades, en este caso la COVID-19, actualmente están en fase o en proceso de ensayo clínico, es decir, se está probando la eficacia y la seguridad. Correcto, fase 3. En esa fase se encuentra esta vacuna, la vacuna de Oxford, la que se producirá posteriormente en Argentina, doctor, y que será distribuida en su momento, por supuesto, luego de pasar por todos estos procesos para América Latina. Por protocolo, doctor, para comprender también este aspecto, es un voluntario el que presenta esta reacción, reiteramos, mielitis transversa, esa es la enfermedad. Ahora, se tiene que estudiar, se tiene que analizar, doctor, si esta enfermedad está vinculada a algún otro problema de base de esta persona o si está vinculada la enfermedad directamente a esta vacuna que está en proceso. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese proceso de investigación para determinar si realmente es como consecuencia de esta vacuna? Claro, excelente tu comentario. Realmente existen lo que llamamos protocolos, es decir, el protocolo es simplemente una forma de desarrollar el proceso de investigación, de desarrollo o de evaluación de un producto, de tal forma a, como bien dijiste, determinar si efectivamente este efecto adverso es debido a la vacuna o es debido a otros procesos, ¿verdad? Atendiendo que se trata de un caso. Entonces, por eso siempre es importante tomar o tener mucho cuidado al respecto,
tanto en la prosecución de este proceso de desarrollo de la vacuna y de las fases que obligatoriamente debe pasar este tipo de productos, ¿verdad? Como así también ver si efectivamente se produjo debido al efecto de la vacuna o a otros elementos. Entonces, en ese sentido, es muy importante ser muy prudente, muy cauto a la hora de definir tal o cual conclusión. No obstante, supongo que genera también alivio para los científicos el hecho de que se haya manifestado ciertamente en un solo voluntario de los tantos que se presentaron para que este proceso pueda seguir. Por supuesto, en cuanto a vacunas se refiere, muchas vacunas tienen o pueden tener efectos adversos, eso es conocido. Por ese motivo es muy importante siempre mencionar las contraindicaciones o las no indicaciones de cierto tipo de vacunas para cierto tipo de población, ¿verdad? Por dar un ejemplo, la conocida, ¿verdad? Vacuna antigripal, ¿verdad? Está contraindicada en aquellas personas que son alérgicas al huevo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta vacuna se desarrolla en huevos, o sea, se produce, se fabrica Sí. a partir de huevos. Así que, bueno, son aspectos fundamentales a la hora de utilizar tal o cual producto. Doctor, 9 vacunas son las que ahora están en esta fase 3. ¿Qué podemos comentar de las otras vacunas? O en el caso nuestro tenemos que estar pendientes del desarrollo de esta en particular. En realidad, no, tenemos que estar pendientes de todas las líneas de investigación de las diferentes vacunas. Sabemos que, como había mencionado, existe un deseo de que todo salga rápido, pero debemos ser muy prudentes, muy cautos, y debemos tener mucha madurez, como dije, al entender que este tipo de productos de desarrollo y de fases lleva su tiempo y a veces años. O sea, lo que se está intentando es tratar de simplificar todo ese proceso tanto como se pueda. De todas formas, lo importante es seguir observando, ¿verdad? Cómo va este tipo de desarrollo, de tal forma a que si eventualmente alguno cumple con los requisitos, ya se pueda disponer. Recordemos que Paraguay ya a través del Ministerio de Salud Pública y su programa ampliado de inmunizaciones, ya hizo lo que podríamos llamar una reserva a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Correcto. ¿Cuántas fases tiene este proceso para la obtención de la vacuna, doctor? Son 4 fases. La fase 3 es cuando ya se utiliza en seres humanos y se determina la seguridad de la vacuna especialmente y por supuesto la eficacia de la vacuna. La eficacia se evaluaría de acuerdo a la capacidad que tenga de generar estas proteínas de defensa llamadas anticuerpos. En la fase 4 ya el uso es prácticamente masivo, no obstante, como dije, se sigue controlando y viendo las características en población general. Para dar un ejemplo al respecto, otra vacuna muy conocida es la vacuna contra la fiebre amarilla, por Sí. ejemplo. Anteriormente se hacían refuerzos cada 10 años, ¿verdad? Ya siendo una vacuna conocida. Y posteriormente las observaciones nos informaban que no hace falta hacer refuerzo cada 10 años, con una sola dosis en la vida es suficiente. O sea, eso es un ejemplo de que este tipo de productos es permanentemente controlado, monitoreado de tal forma a realizar cambios si así corresponde. Correcto. Doctor Rodríguez, ¿y cuál es la vacuna que está más avanzada, digamos, en este momento? Y en realidad, como bien mencionaste, ¿verdad? Está esta vacuna de Oxford AstraZeneca, después está la vacuna rusa, de la cual no tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces hay otras que se están viendo, como dije anteriormente, todavía es particularmente, puedo decir, es muy apresurado decir si va a funcionar o no. Todavía se está en una fase de Sí. prueba y insisto mucho en esto, no solamente en productos como estas vacunas que utilizamos para la prevención, sino también para productos que se están utilizando a modo de
prueba, o sea, de ensayo clínico para tratamiento. Hay mucha ansiedad, lógicamente, doctor. Algunos profesionales incluso hablan de la posibilidad de acelerar estos procesos, como bien lo mencionó, y que se pueda contar ya con esta vacuna para el primer trimestre. Ayer, cuando estábamos conversando con el representante de la OPS en Paraguay, nos decía, en el caso de Paraguay, lo más probable es el segundo semestre del 2021. Sí, por eso vamos a decir ampliando el panorama en nuestro enfoque, ¿verdad? Todos sabemos que la prevención es la mejor herramienta para enfrentar una enfermedad. La vacunación es parte de esa prevención, pero cuando todavía no tenemos vacunas, tenemos que conocer la enfermedad, conocer en este caso el virus, la dinámica del virus y actuar de tal forma que nuestras acciones, nuestro comportamiento, fomente esa prevención, ¿verdad? Entonces, por de pronto, lo más importante es cuidar al grupo vulnerable, principalmente aquellas personas de 60 años en adelante y aquellos que tienen enfermedades de base, y entender que los que no tienen esa condición de riesgo deben evitar transportar el virus, ya sea por dentro como personas infectadas o en la superficie de sus cuerpos, digamos en la piel, en las manos, en la ropa, y evitar de esa forma que lleguen a estos grupos vulnerables. Correcto. Y en su momento también, doctor, cuando la vacuna pase por estas diferentes fases, cuando ya empiece ese proceso de distribución para los diferentes países, también es muy importante entender que la vacuna no será para todos, sino que para un porcentaje de la población. Y en el caso de nuestro país, hablamos del 20%, doctor. Claro, pero más que hablar de números fríos, por decirlo así, tenemos que enfocarnos, como mencioné, en los grupos vulnerables. Sí. Y la COVID-19 ha mostrado a través de las estadísticas ese grupo que había mencionado, sobre todo aquellas personas mayores de 60 años. Y con enfermedad Así de que hay base. que centrarnos en ese grupo. Y con enfermedad de base, doctor, porque vimos muchos jóvenes también que inclusive fallecieron y que tenían enfermedades como, por ejemplo, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares. Así mismo, así mismo. Por eso la aplicación de este tipo de vacunas debe realizarse especialmente para esos grupos vulnerables, ¿verdad? Entonces, bueno, en eso estamos abocados, de tal forma a combatir esta enfermedad. Y bueno, en el futuro vendrán otras epidemias también, ¿verdad? Nuestra generación ya vivió dos grandes epidemias por virus respiratorios. Sí, Hace unos años atrás nada más influenza H1N1, que es sí. otra familia de virus, y actualmente el SARS-CoV-2 de la familia coronavirus.